Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal. Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. Desde 2017, el sector veterinario de los animales de compañía en España ha experimentado cambios en lo relativo a los modelos de negocio de clínicas y hospitales que hasta entonces eran predominantes. La entrada de fondos de capital riesgo, grupos empresariales y grupos especializados de clínicas veterinarias ha irrumpido en el panorama económico español y hoy en día, con la adquisición del 8% de los centros, suponen el 25% de la facturación total del sector. Los expertos coinciden en que estos grandes grupos, consolidados en otros países europeos, parecen haber venido para quedarse. ¿Quiénes son estos grupos de clínicas que están ejerciendo su actividad en el sector de los animales de compañía en España? Pues los grupos de clínicas en España entran en 2017 y son básicamente grupos de clínicas o que surgen en España, ¿no?, por la entrada de fondos de inversión que empiezan a comprar clínicas, o grupos de otros países, normalmente de Inglaterra o del norte de Europa, que ya tienen cientos de clínicas fuera de aquí y que han decidido entrar en el mercado español comprando clínicas en España. Hoy en el podcast de Diario Veterinario estamos con Elisa Reina, que es fundadora de la empresa AyudaVets, que ayuda y asesora a empresas veterinarias y a veterinarios en la gestión de sus clínicas, tanto en la gestión general como a veces en la gestión directamente de las ventas con fondos empresariales. Y hoy estamos con Elisa, que nos va a explicar un poquito cómo ha cambiado el sector y cómo está cambiando el sector de la veterinaria, sobre todo hablando de pequeños animales. Elisa es veterinaria licenciada en la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster, un MBA en IES en Barcelona y además recientemente ha sacado un libro que se llama Vender o Adaptarse, que está patrocinado por Virbac y León Vet. Y sobre todo queremos agradecerle que nos aporte todo su conocimiento aquí en el podcast de Diario Veterinario. Elisa, muy buenas. Muy buenas, gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Hoy te vamos a exprimir, vamos a sacar todo ese conocimiento que sabemos que llevas dentro, porque además tenemos constancia de que has estado, incluso estuviste en Inglaterra hacia el año 2000, ¿no?, donde cuando todo este movimiento de adquisiciones, de clínicas, por grupos de clínicas o fondos de inversión, estalló, ¿no? Eso fue hacia el año 2000, más o menos. Sí, efectivamente, lo que, digamos, desencadenó todo esto allí fue el cambio de la ley que hubo en el 99. Antes del 99 tenías que ser veterinario para tener una clínica veterinaria, como puede ser en España tienes que ser farmacéutico para tener una farmacia, pues lo mismo ocurría en Inglaterra con las clínicas, ¿no? Entonces, esta ley cambia en el 99, con lo cual a partir de ese año puedes ser un inversor y comprar una clínica veterinaria y ser propietario de una clínica veterinaria. Y entonces con este cambio tan grande, pues es cuando entran todos los fondos de inversión en este mercado y se produce ese cambio tan grande que continúa. De hecho, Inglaterra es de los países más consolidados y ya tienen el 70% de las clínicas dentro de grupos y el 80% de la facturación. Ya nos decías off the record que sabías que iba a pasar en España en algún momento, no sabías cuándo, pero que ese tsunami que habías vivido en Inglaterra, pues al final iba a llegar a España, ¿no? Pues, Claro. Pues vamos a empezar directamente con las preguntas que creo que le preocupan a los veterinarios o que le interesan a los veterinarios y a los profesionales de la salud animal que nos estén escuchando. Hace 10 años, la clínica veterinaria media en España pues se definía como una pequeña o una mediana empresa con una facturación que rondaba los 250.000 euros anuales y con un elevado número de transacciones, bajo importe en el ticket medio y cuyos propietarios, como has definido antes, pues eran
principalmente los propios veterinarios. ¿Cómo defines la transformación que ha sufrido el sector de la veterinaria de pequeños animales fundamentalmente? ¿Cómo es la clínica veterinaria media hoy en día? Yo creo que en cuanto a tamaño medio, seguimos con la misma media de facturación. Lo que ha cambiado mucho es que estos grupos de clínicas, todos liderados por fondos de inversión, aunque algunos ya han sido adquiridos por finalistas, pues como hemos hablado, ¿no? Como es el caso de Anicura, que lo ha adquirido Mars, ¿no? Pero bueno, empiezan todos con fondos de inversión y claro, primero adquieren las cosas más grandes. Entonces, por ejemplo, en España, con solo el 8% del número de clínicas, ya tienen el 25% de la facturación. ¿Por qué? Porque primero han ido a por los que facturan 2 y 3 millones, que hay muy pocos, luego los que facturan un poco más de 1 millón y así, ¿no? Y van bajando en facturación, con lo cual, pues básicamente cogen a los más grandes. Entonces, ¿en qué ha cambiado? En que ya hay pocos hospitales independientes y todos están en manos de grupos, y en cambio sí que sigue muy atomizado y muy todavía en manos de los veterinarios la clínica mediana y pequeña, que al final además es muy importante porque es la que alimenta a esos hospitales, ya que esos hospitales mayoritariamente su facturación viene de referidos, que son las pequeñas. Con lo cual, digamos que aún yo creo que el veterinario independiente tiene el poder, ¿no? de decisión sobre dónde van sus clientes. Pero es verdad que no tanto en a dónde referirlos, porque ya todos los hospitales de referencia, o el 90%, están en manos de los grupos, ¿no? Elisa, y te queríamos preguntar, ¿todos estos grupos de clínicas funcionan todos de una manera parecida o cada uno tiene sus particularidades? ¿Son iguales? ¿Se comportan igual? Cuéntanos un poco cómo son. No, para nada son iguales. Y esta pregunta es súper importante. O sea, creo que cada veterinario a la hora de bueno, pues enfrentarse a esta nueva realidad tiene que, bueno, discernir, ¿no? Entre, bueno, pues quiero vender o no. Pero no es solo eso. O sea, lo más importante para mí es si hay un proyecto en el mercado o un grupo que me ofrezca un proyecto que va con mi manera de ser y como yo quiero ejercer la clínica en el futuro, ¿no? O sea, creo que algunas de estas adquisiciones pues han fallado por una mala elección, ¿no? Es lo que hablábamos, que es como un matrimonio, puedo decidir quedarme soltero y ser independiente, pero si decido casarme tienes que elegir bien con quién, porque cada uno de estos grupos tienen su filosofía y su manera de trabajar, sobre todo en el tema clínico, ¿no? Si se meten y te van a decir cómo tienes que hacer las cosas a nivel clínico, eso pues a mucha gente no le gusta, y o no te van a decir y a la vez no ayudar, ¿no? Y igual en el tema de gestión, ¿no? Es, vale, sí, me vas a ayudar en la gestión, dime exactamente cómo, quién va a ser la persona, y también creo que es importante conocer a esa persona, ¿no? Que va a llevar tu zona y que va a estar de tu lado, ¿no? Llevando la gestión y ver si con esa persona en concreto tienes química, ¿no? O sea que Que creo unos se meten más que otros en poco en la gestión o en sí, los sí, protocolos. absolutamente. O sea, sobre todo en la gestión se meten todos, eso sí, pero más o menos. Y luego pues hay algunos que se meten en la parte clínica, ¿no? Y esa parte creo que sí que es importante ser consciente de ello y ser consciente y saber cómo eres tú y buscar el grupo adecuado a tu forma de ser, ¿no? A si quieres ceder, ¿no? Esa parte de toma de decisión de que te digan los protocolos clínicos al máximo, ¿no? Y tal, o no, y por lo tanto elegir otro tipo de grupo, ¿no? Gracias a Dios, ahora mismo hay 9 grupos, o sea que hay de todos los tipos y Hay para para todos elegir. los Pero que nos quede claro que hay para elegir, que lo primero, desde luego, es buscar una alternativa que sí, sea lo más coherente con nuestra forma de trabajar y con nuestra forma de ser. efectivamente. Sí, sí. ¿Y cómo crees que evolucionará esto? Es decir, ¿cómo crees que será la clínica veterinaria media también de aquí a unos años? ¿Esto se va a mantener estable con la estructura que hay ahora o te parece que va a cambiar todavía más? Bueno, esta pregunta es bastante compleja, ¿eh? Pero, Es a de las ver, difíciles, ¿eh? Hay que sacar la bola de cristal, claro, pero por eso sí, te tenemos exacto. a ti. Bueno, yo no sé dónde parará la consolidación en España. Yo sé que, gracias a Dios, vamos por detrás de muchos países como son Inglaterra o Estados Unidos.
En Estados Unidos la consolidación se paró en el 50%, es verdad que ha habido un pequeño repunte durante la pandemia, pero bueno, y luego tenemos países más extremos donde ha llegado al 80% de facturación, ¿no? Como es en Inglaterra. ¿Dónde se parará en España? Yo creo que más bien en torno al 50%, más que al 80 me parece una burrada, ¿no? Entonces, también porque la facturación media de una clínica en Inglaterra es más de 1 millón de euros, ¿no? Es 4 veces superior a la española y el número de clínicas es mucho menor al de Ujú. España, ¿no? Si hay 2.000 clínicas, pues no es lo mismo que haya 6.600 que en España, ¿no? Entonces, ¿cómo será en el futuro? Yo creo que eh, el futuro de los hospitales ya está claro, que está en manos de los grupos. Ujú. Yo creo que las clínicas pequeñas, que bueno, pues según diferentes clasificaciones son las de menos de 200.000 euros, seguirán siendo independientes y muy importantes para la sociedad. Y lo que no tengo tan claro es esas clínicas medianas de 4, 5, 3 veterinarios y a lo mejor otros 3 ATVs, pues cómo estarán en el futuro, ¿no? Porque se quedan un poco ahí para mí en ese sándwich entre medias de los dos mundos que bueno, pues que tendrán que, sobre todo, ponerse las pilas, yo creo, con el tema de la gestión y la Ujú. profesionalización de la gestión pero no sé decirte hacia qué lado de la moneda, ¿no? Estar ahí, no sé Que hacia qué tendrán un lado. poco que adaptarse o vender, ¿no? Como dices Literal, o en el sea, eso libro. O sí sea, que eso es una máxima. Y una cosita, Elisa, para el oyente que es un veterinario recién licenciado, que es estudiante todavía de veterinaria, o que es veterinario junior por cuenta ajena, o el auxiliar clínico, aquellos que que hoy en día están dependiendo de un veterinario que esté gestionando la clínica, y que el día de mañana pues, podrían depender de uno de estos grandes grupos de clínicas. ¿Qué beneficios y desventajas crees que les depara el futuro de la profesión con estos cambios que estamos mencionando? A ver, yo creo que ventajas bastante, sobre todo en cuanto a formación, ¿vale? Estos grupos apuestan muchísimo por la formación y no porque sean muy buenos, ¿no? Es porque, lógicamente, un veterinario formado, especializado, factura más y da un mejor servicio y eso va a revertir en los beneficios para el centro, ¿no? Y además, bueno, pues tienen, al ser ya grupos grandes, tienen gente que les puede formar sin costarles dinero dentro del propio grupo, con lo cual es gente que, o sea, forman a la gente de manera gratuita, pues yendo a hacer una estancia a otro hospital de los suyos, incluso en el extranjero, pues a muy bajo coste comparado con el que nos cuesta el resto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en formación sí que será potente. Em, en cuanto al ser veterinario independiente de tu propia clínica, pues lógicamente si estás en manos de un grupo te quitas toda esa parte de gestión que yo ya, de hecho, o sea, los veterinarios no nos gusta, lo odiamos, de hecho, entonces si no hubiéramos estudiado empresariales, así Sí. que yo creo que, que ya debemos dejar de intentar formarnos en gestión, porque, a ver, en AGESBET, en ABEPA Gestión y tal, estamos los 100 mismos siempre, y Siempre. los demás pues no Sí. les interesa y ya está, hay que aceptar eso y hay que formar a alguien en tu equipo, pues ese auxiliar que lleva contigo toda la vida, que es tu mano derecha en temas de gestión, aprender a delegar esta parte y tú enfocarte en lo tuyo. Y lo mismo en si formas parte de un grupo, ¿no? Sí, la gran ventaja de formar parte de un grupo es enfócate en ser un buen veterinario y delega la gestión en gente especializada en esto y tú podrás, digamos, enfocarte en ser un buen veterinario sin tener que pensar que ahora pues es día 20 pues como puede ser ahora, y tienes que cerrar el trimestre del IVA y no sé qué, y pásame facturas y cosas que odiamos, ¿no? Entonces, bueno, pues para el veterinario que trabaja, pues yo creo que a día de hoy todavía no lo están haciendo, pero en los grupos sí que habrá una mayor presión, lógicamente, por la rentabilidad y por bueno, pues por la buena gestión de la clínica. O sea, Ujú. ahora mismo no, ahora mismo los grupos están enfocados en adquirir, en crecer, en ganar masa crítica y no están poniendo presión en la gestión en los centros, pero
mi experiencia de cómo fue en Inglaterra es que primero crecieron y luego entraron en otra fase que es ya no es tanto de adquirir, sino es más de gestionar, más operativa, de optimizar esas cosas que han comprado, ¿no? Para rentabilizar sus inversiones. Entonces creo que ahí sí que será un poco más duro el trabajar en un grupo, más que ahora, ¿no? Ahora a lo mejor es difícil porque son caóticos, porque todavía no tienen esa estructura, pero en el futuro sí la tendrán y sí que pondrán presión sobre los números. Claro, como pasa en todas las grandes empresas en cualquier sector, ¿no? En cualquier caso. Exacto. Siempre, además lo acabas de comentar, siempre se ha hablado de que el veterinario en general es un mal gestor. Que la actividad relacionada con la gestión de su empresa, en el caso de que sea suya, está mal priorizada, que se le dedica poco tiempo. Con respecto a la profesión en general, estábamos ya como colectivo, como veterinarios, estábamos ya haciendo algo mal en la gestión. Está claro que algo que perfectos no íbamos. O esta adquisición por parte de grupos de clínicas es el paso natural a cualquier actividad económica parecida que tiene grandes números y que tiene especialización. A ver, bueno, lógicamente la consolidación se ha dado en todos los sectores, ¿no? Y la profesionalización, desde las pequeñas tiendas de barrio, ya no quedan casi tiendas de barrio, ¿no? Entre los supermercados y lógicamente pues ya pues todo el mundo compra en Mercadona o en Carrefour o en Día, ¿no? Es raro que compres en tu tienda pequeña de barrio habitual. Eso pues luego pasó pues con los dentistas, con todo, ¿no? Entonces al final el futuro y más con la entrada de la tecnología es lo que tú decías, extender a grandes empresas que tengan grandes recursos y que al final unifiquen compras y unifiquen valor y que lo gestionen de una manera más empresarial. O sea que yo creo que sí, que pasar iba a pasar, la cosa era cuándo, ¿no? Y ya estamos aquí. Ya hemos llegado, desde luego. Y hablando un poquito, para hablar de los veterinarios gestores de centros que no hayan podido o no hayan querido integrarse en este modelo de grandes grupos, ¿qué alternativas tienen hoy estas clínicas veterinarias si quieren competir contra estos grandes grupos, ya de cara a hoy o sobre todo, como dices, al futuro? Porque ahora mismo están en una fase de adquisición, pero el día de mañana tendrán esa fase de gestión, de rentabilización. ¿Qué alternativas se Sí. les pueden ofrecer? Yo creo que de hecho tienen, o sea, mi intención es concienciar a la gente que hay que ponerse las pilas ya, ¿no? Porque nos queda 1 año y medio, 2 como mucho en que ellos se pongan las pilas con la gestión, con lo cual tenemos que empezar ya para aprender y que cuando esto ocurra, incluso les hayamos superado, ¿sabes? Hayamos llegado antes que ellos. Entonces, ¿qué alternativas hay? Pues para mí son claras, ¿no? Formar a alguien en gestión dentro de tu clínica, como hemos dicho. O sea, si no nos gusta, pues nunca vamos a quedarnos por la noche leyendo de gestión porque no preferimos quedarnos leyendo de lo que sea nuestra especialidad, de derma, de lo que sea, ¿no? De exóticos como sois Un vosotros paper de o lo que sea. cualquier, un paper de En vez de cualquier cosa revista antes que de la la gestión. gestión, sí. Sí. Exacto, entonces, pues eso, pues formar a alguien dentro de tu equipo. Yo también diría coger a alguien, coger ayuda de una empresa profesional de gestores. También esto es un problema porque si os fijáis, los fondos han contratado a casi todos los gestores que había en España. O sea, quedan libres 2 o 3. Entonces, pues también es difícil, ¿no? Incluso ahora, pues ellos o crecen y cogen más gente que les ayude o ya hay pocos gestores, ¿no? Independientes que puedan ayudar a las clínicas, pero desde luego formando a alguien con ayuda de un profesional externo y también profesionalizando las compras, creo que hay mucho dinero que ahorrar. O sea, creo que ya quedarte totalmente solo no es una buena opción. Yo, desde luego, me uniría a un grupo de compras, el que fuera, para poder comprar a un nivel parecido al que compran ellos. Y si ese grupo de compras también me puede dar la ayuda en la gestión y en el marketing en general, ¿no? de mi centro, pues ya puedo estar perfectamente a la altura de un grupo, siendo independiente. O sea que hay muchas alternativas. O sea, dentro de eso, pues
desde nosotros mismos hasta WICAN, bueno, Grupos Valdelvira y todos estos, ¿no? Grupo Estamos hablando. Valdelvira, Círculo Ujú. Veterinario, o sea, hay muchísimos pequeños grupos que ayudan con esa parte. Entonces, yo elegiría uno más integral, ¿no? Que te diera una Ujú. solución más global para tú poder desentenderte de todo, pero al menos de las compras y al menos formar a alguien de tu empresa en gestión. Que, Claro, para ser competitivo, ¿no? Somos una sí. profesión poco cooperativista. No hay cooperativas de clínicas. Puede ser uno de los problemas. Somos una profesión que quizá culturalmente no seamos cooperativistas. Sí, también depende de las zonas, ¿eh? Por ejemplo, para este tema de los grupos de compras, por ejemplo, en Barcelona hay muchísimos, o sea, es raro la clínica mediana grande que no está dentro, no se ha asociado con sus 4 amigos de la carrera y al menos ellos 4 compran juntos, ¿vale? Entonces, también depende de la zona, pero sí es verdad que hay si nos hubiéramos unido más entre nosotros o lo hacemos ahora, ¿no? Y para luchar juntos, ¿no? Contra esto, vamos, no luchar, sino poder jugar con las mismas herramientas que juegan ellos, no tendremos futuro, lógicamente. O sea, que creo que sí, que la unión hace la fuerza en este caso y que creo que en eso sí que tenemos que cambiar y que aprender. Antes veíamos al compañero como competencia y verle como un posible aliado, buscar sinergias con los vecinos, repartirnos especialidades Ujú. a mí, por ejemplo, me encantaba. Una de las primeras adquisiciones que hice en Cartagena, Murcia, pues las urgencias las hacían entre las 11 clínicas de Cartagena y cada día uno, con lo cual pues no se quemaban y tal, y luego los festivos pues lo metíamos todos en un sombrero y pues venga, te ha tocado el 31 de diciembre, el 25, y creo que ese tipo de cosas que bueno, pues que se han podido hacer en algunos sitios, pues eran raras cuando tampoco es tan difícil, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que sí que se deberían volver a promover e intentar ayudarnos más entre nosotros. Claro, y tienen mucho sentido porque es la manera, ¿no? Al final de plantar un poco cara a los monstruos que puedas tener delante si no formas parte de uno de esos grupos, ¿verdad? Eh, Exacto. Otra pregunta es que queríamos saber tu opinión si este cambio de modelo favorece a nivel clínico, a nivel del profesional, favorece más la profesionalización y la especialización del clínico. Si te parece que va a ser un Sí, yo, motor para que esto avance. sí, yo creo que va muy ligado con la pregunta anterior sobre la formación. Ujú. Está claro que, pues lo mismo que he comentado con el caso de la formación, ellos lo primero compran cosas más grandes, donde la especialización es más fácil. Lógicamente, si tú eres un veterinario de 2, 3 veterinarios, lo normal es que todos sepáis hacer de todo y como mucho que tú hagas las cirugías, Ujú. pero en cambio en los grandes hospitales que ya hay 20 veterinarios, pues lógicamente hay un dermatólogo, hay un traumatólogo, hay un neurólogo, ¿sabes? Y entonces eso, pues lógicamente tienden más a la especialización en esos centros, ¿no? Creo que sí que estar en un grupo te permite más eso a día de hoy, pero más que nada porque han comprado esos hospitales. Pero Ujú. si se hiciera el modelo este que también existe en Murcia capital, hay un hospital, que en verdad es la unión, creo que ya son 16 o así veterinarios y que cada uno Ujú. es de una especialidad y ya se están organizando más y pues venga, pues el dermatólogo va los lunes, el oncólogo va los martes, así, ¿no? Y eso también pues creo que puede ser una solución importante. Claro. Entonces, creo que sí que a día de hoy es mejor estar en un grupo para especializarte, pero que deberíamos luchar entre todos para que esto no fuera así y que también a través de lo que hablábamos, ¿no? De lo que comentaba Sergio, de unirnos entre nosotros y repartir esas especialidades, sobre todo en grandes ciudades. A ver, en pueblos pequeños el veterinario tiene que saber hacer de todo, lógicamente, Claro, sí, sí. pero en grandes ciudades que podemos especializarnos y unirnos entre nosotros estaría muy bien el poder pues referirnos entre nosotros sin tener miedo y especializarnos dentro de lo que es los veterinarios independientes.
Ujú. En el contexto en el que nos encontramos de la profesión, en el que desde hace poquito contamos con un convenio colectivo, que es algo que se ha retrasado mucho, y en el que las condiciones laborales siempre pues, nos han quemado mucho, ¿no? A los profesionales del sector, y que seguramente hayas vivido tú también, todos los vivimos en nuestras carnes. Después de este cambio de modelo que parece que ya está aquí, ¿no? Como tú dices, en el que ahora mismo se están adquiriendo las clínicas y luego va a haber un modelo de rentabilización, en esta aparente repunte de modernización de medios, ¿vendrán luego los recortes? En cuanto a salarios y Condiciones, dificultades horarias salarios. y tal, yo creo que no. O sea, de hecho, ahora es súper complicado conseguir veterinarios, más que nunca. No entendemos muy bien por qué se está produciendo esta falta de veterinarios, pero es cada vez más difícil encontrar veterinarios. Entonces, yo creo que es imposible. Yo creo que, de hecho, en muchos países ya se paga por fichar veterinarios, ¿no? Un poco como en el fútbol, Ujú. ¿sabes? Que dice, vente conmigo y solo por venirte te doy 30.000 euros o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que no, que gracias a Dios, pues eso, la profesión tirará para adelante, porque además eso más que nada depende también del cliente, ¿sabes? El cliente cada vez está dispuesto a pagar lo que haga falta por su mascota, ya cada vez le ve más por un miembro de la familia y eso permite, ¿no? que esos precios de los servicios que damos se puedan cobrar de una manera más elevada y por lo tanto que el veterinario pueda obtener la rentabilidad que se merece por su trabajo, ¿no? Y que se ha visto como alguien de verdad profesional. O sea, yo lo de que no seamos sanitarios todavía, pues me parece increíble. Ujú. O, bueno, pues determinadas cosas, ¿no? Que se han dado en el sector que creo que debemos de luchar entre todos, ¿no? Quizá un poco que se reconozca el acto clínico en sí, que es algo que Claro, quizá es que también normalmente no se ve reconocido, ¿verdad? literalmente, es que también yo creo que el cliente cuando se enfrentaba a un veterinario tradicional, digamos, como somos tan vocacionales y nos ve que nuestra pasión es curar esa mascota y mejorar la calidad de vida de esa mascota, pues el propio cliente yo creo que se aprovechaba y decía, no, es que tú tienes que curar a mi mascota porque es tu deber, ¿no? Porque tú eres Bueno, veterinario, porque te todos lo gusta hemos hacer oído esto. eso, sí, sí. Sí. Y entonces, ¿sabes? Pues se han aprovechado un poco los clientes de nosotros en ese sentido de, oye, que no, que tú lo tienes que hacer casi gratis, ¿sabes? O sea, pues no. Esto es un trabajo muy complejo. Tenemos una formación súper compleja y súper completa, mucho más que, a ver, no me quiero comparar con los médicos ni menospreciarlos, pero tenemos una visión mucho más holística de lo que es la salud y la sanidad de un animal. Entonces, bueno, pues al final debemos valorar nuestros servicios y que yo creo que el cliente está preparado ya para ello. O sea, que en los últimos 20, 30 años pues ha habido un cambio radical hacia lo que es, digamos, la tenencia o la tutoría responsable de las mascotas y que vamos, que hoy en día el cliente está más que preparado para pagar lo que merecemos. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que dar ese paso de ser conscientes de esto y de atrevernos a cobrar lo que debemos cobrar. Pero creo que ya la vuelta atrás no es posible. Hay una esperanza ya de que por fin la sociedad nos empiece a considerar tal y como todos llevamos pidiendo durante muchos años y que hemos hablado además en este podcast varias veces. Sí, pero tenemos que ser conscientes que el cambio parte de nosotros. Sin duda. O sea, que Ujú. nosotros debemos ser los primeros que nos autovaloremos y que expliquemos bien al cliente todo lo que estamos haciendo y pues desde que entra en la consulta, ¿no? Pues desde la anamnesis, que no se crea que le estamos acariciando al gato o al perro, ¿no? Que explicarle lo que estamos haciendo, explicarle bien las pruebas diagnósticas, no decirle estoy haciendo una cistocentesis, que el otro no se entera de ni lo que es, ¿sabes? Sino Ya. decirle, oye, voy a hacerle esta prueba por esto y por esto, y luego vamos a hacer este tratamiento, ¿sabes tú darle una pastilla a tu animal? Pues te voy a enseñar, tal. O sea, un poco poner en valor también
pues eso, todos esos conocimientos que tenemos, que a veces hablamos de idiomas diferentes, ¿no? Sin duda. Pues acabáis de Completamente de conocer a mi acuerdo. marido, ¿no? Él cuando habla de temas técnicos, pues te cuesta interaccionar con él. Entonces, tienes que aprender a bajarte al nivel del propietario de la mascota y poder poner en valor eso. Y no solo a nivel verbal, sino también dar documentación que luego en casa lo pueda leer bien. O sea que creo que también hay mucho por hacer en ese sentido por nuestro lado, ¿no? Para, Sin duda. lo primero, creérnoslo y lo segundo, hacérselo ver a ellos. Hacernos entender, ¿no? Al final que no Sí, solamente hay que, como decían, la mujer del César no tiene que ser casta, sino también parecerlo, ¿no? Tenemos que ser nosotros, bueno, que hacernos entender como profesionales, que es lo que somos, ¿no? sí. Hablando del cliente, que además viene muy a colación, ¿cómo crees que el cliente medio en España va a percibir todos estos cambios? Dices que el cliente ya está preparado. ¿Cómo va a percibir el cliente todos estos cambios? Bueno, a ver, yo creo que el cliente está preparado para pagar lo que se merecen los servicios. El cliente creo que todavía no es consciente de que han entrado los grupos y que el sector veterinario ya no está en manos de los veterinarios, sino que está en manos de fondos de inversión o de grandes empresas. Eso creo que el cliente de la calle todavía no lo sabe, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, pues lo empezará a notar en esta segunda fase que hablábamos, donde sí que se haga énfasis sobre todo en el marketing, porque empezarán a haber pues campañas de televisión de grupos de clínicas veterinarias, empezará a haber presión en todas las redes sociales, tal. Entonces, creo que ahí sí se dará cuenta que la cosa ha cambiado, ¿no? Y cuando vaya a clínicas y le traten de igual manera o vayan uniformados igual o bueno, o la imagen corporativa sea la misma, ¿no? Entonces, ahí creo que sí que el veterinario se dará cuenta que a día de hoy solo lo hace Anicura, ¿no? Pero el día Ujú. de mañana, pues otros grupos también empezarán a hacerlo, porque es parte de la fuerza de un grupo, ¿no? Entonces ahí será, yo creo, cuando el cliente se dé cuenta, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues eso tampoco para ellos es importante. O sea, como cliente yo veo que para mí lo importante es que a mí me traten bien a mi mascota, y a mí Claro. y a mi mascota. Entonces, que el propietario de eso sea un veterinario individual o ya sea una gran empresa, pues lo entenderé porque lo que hablábamos, porque me ha pasado igual con la tienda de ropa de la esquina, que ya pues ya vas a Zara o a Mango o a tal, ya no hay tiendas multimarca como había cuando éramos nosotros pequeños, Ujú. Ujú. o es verdad, es que todo eso ha cambiado. Entonces, como vamos ya después de todos los sectores, creo que en eso pues no le extrañará. Lo que él querrá es un buen servicio y donde no debemos bajar la calidad en ningún momento, estemos dentro de un grupo o seamos independientes, es en la atención a los animales, en ese amor y ese deseo de mejorar la calidad de vida de las mascotas. Y ya está, eso tiene que ser el lema del veterinario, estés dentro o fuera, yo creo. Exacto. Claro, y Exactamente. dentro de grupo o independiente, como tú decías, al final lo que va a percibir el cliente será la El servicio. especialización, la profesionalización, el servicio y también las ganas o el interés por explicarse correctamente, como decías antes. Ujú. Bueno, pues nos gusta para terminar un poco que vuestras impresiones de personas que al final tenéis una opinión muy importante para nosotros porque sois referentes del tema, en este caso, de los modelos de negocio en las clínicas veterinarias. Mm, ¿Qué le dirías a un veterinario o a un auxiliar? Porque aquí también ponemos mucho el énfasis en todo el equipo humano que conforma una clínica, cuya clínica ha sido adquirida por uno de estos grupos. Bueno, pues lo primero, que no se preocupe, que a veces pues incluso tememos, ¿no? Oye, pues nos van a despedir, nos van a cambiar las condiciones, tal, ¿vale? Que sepamos que por ley es imposible que te cambien las condiciones, ¿vale? Y si lo hacen, tú tienes derecho a tu despido con 20 días, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese temor fuera. Y luego, como faltan veterinarios por todas partes, si no estás a gusto, lo siento mucho, pero te vas a otro sitio porque seguro que, vamos, que si eres buen veterinario se van a matar por ti en cualquier sitio. Entonces, pues cero miedo, siempre para adelante.
yo creo que tenemos eso, lo mismo de antes, que valorarnos y que al grupo, ya que pues hay más medios, digamos, económicos, pedir formaciones, pedir mejoras técnicas, ¿no? Pedir mejores equipamientos, no nos quedemos cortos y aprovechar que, pues que esa época de nuestra vida, que puede durar 1 año o 10 años, no, según cada uno, o toda la vida, pues ¿no? A exprimirla al máximo en el sentido de eso, de aprovechar para especializarte, formarte y aprovecharnos de lo bueno que traen los fondos de inversión, que es el capital. Entonces, Claro. en ese sentido, al veterinario por ahí. En cuanto a las auxiliares o los auxiliares, pues yo creo que una buena opción es formarte en la gestión, ¿no? Porque ellos abogan mucho por la figura que llaman el practice manager, ¿no? Que viene de Inglaterra, que es esa figura que bueno, pues no solo hace una labor clínica, sino que también pues se responsabiliza de la gestión, de los horarios, de las compras. Entonces, bueno, pues el adquirir esa pequeña formación en gestión para llevar una clínica puede ser un papel muy importante para un auxiliar o incluso un recepcionista, porque ya yo creo que se empieza también a diferenciar mucho Sí. el papel auxiliar Ujú. clínico del de recepcionista y creo que debe ser así. Y entonces, bueno, pues que si tú por lo que sea tienes esa inquietud y sí que te gustan los números y la organización y la gestión de equipos, que es lo más complejo de todo, Ujú. pues el tirar por ahí, formarte por ahí, creo que puede ser un gran camino para un auxiliar que quiera seguir creciendo dentro del mundo de las mascotas, ¿no? Para, pues eso, para poder tener un mejor salario, más responsabilidad y poder ir creciendo dentro de las organizaciones. Y en contrapunto, ¿qué le dirías al propietario o al trabajador de una clínica que no haya sido, por la razón que sea, adquirida por estos grupos? ¿Cómo tiene que preparar sus armas? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues un poco creo que lo hemos hablado también con anterioridad. Yo creo Ujú. que lo primero, lo más importante son los equipos para mí en los centros veterinarios, o sea, tener muy contento a los equipos, eso es lo principal, porque también una cosa que ha cambiado con los grupos es que antes entre los veterinarios no nos robábamos, entre comillas, veterinarios, pero desde que entraron los grupos, pues tú estás en tu clínica y suena el teléfono o te contactan por LinkedIn o por redes sociales de otro grupo ofreciéndote irte con ellos, ¿no? Y eso antes no ocurría. Entonces, Ya. eso es importante, el que los veterinarios independientes, pues, nos preocupemos de que nuestros equipos están bien unidos, que hay buen rollo, digamos, en la clínica, que les satisfacemos esas necesidades de formación hacia la especialización, que también las podemos hacer nosotros de una manera independiente perfectamente. Y Ujú. bueno, pues vigilar, ¿no? Que los equipos estén contentos, porque si perdemos los equipos, perderíamos todo. Bueno, eso para mí lo principal. Y luego, pues lo que hemos hablado un poco, ¿no? El ponernos las pilas en gestión y en marketing, ¿no? El que tú entres en muchas clínicas, incluso no tienen página web, ¿sabes? Te ponen la página de Facebook, o sea, Sí. bueno, pues un poco el que vamos a tener que competir y yo creo que si ganamos la batalla a nivel local, de las clínicas veterinarias independientes. O sea, tú no te puedes hacer como veterinario independiente el más fuerte de España, pero sí te puedes hacer más fuerte de tu barrio, entonces, o de tu pueblo si es pequeño. Con lo cual, pues yo diría, haz mogollón de ruido en tu barrio, haz formaciones a cachorros, haz eventos, en la feria del pueblo pues pon un stand, lo que sea, ¿sabes? Da clases en los colegios de tenencia responsable de mascotas, ¿sabes? Que Ujú. todo el mundo te conozca. Entonces, tú perfectamente, o sea, no puedes ganar la batalla. A ver, y que tampoco es una batalla, que los grupos no son los malos, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que hay grupos de todo tipo y que algunos son de una manera y de otros, y hay que buscar el grupo adecuado para ti o no, ¿no? Pero bueno, que si queremos seguir siendo independientes es hazte fuerte a nivel local, o sea, ábrete a la comunidad y date a conocer y yo creo que sí que podemos ser los reyes de nuestro pequeño reino, ¿no? Entonces, eso ahí sí que no tenemos competencia, eso seguro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elisa Reina, por todo lo que nos has contado hoy. Vamos a aprender mucho visitando tu canal de YouTube, tus redes sociales. Tenemos también tu contacto en la web de Ayudavets. Y también no olvidarnos del libro, de Vender o Adaptarse, que creo que ya se puede conseguir, ¿no, Elisa? Sí, efectivamente, ya lo podéis conseguir o a través de Virbac o en la página web de Leonvet. Así que espero que os guste y que bueno, que estos conocimientos que hemos ido adquiriendo, ¿no?, en estos 5 años que llevamos ya de consolidación, pues que ayuden, ¿no?, tanto al profesional independiente como al que decida unirse a un grupo en el cómo hacerlo y cómo elegir, digamos, el acompañante adecuado. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Elisa, por estar en el podcast de Diario Veterinario. Te mandamos un abrazo muy fuerte y seguiremos escuchándonos y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Apenas unos pocos años después de la llegada de los grupos empresariales, su consolidación es ya un hecho. En un futuro inmediato, el sector se enfrenta a nuevos retos entre los que destacan la eficiencia en la gestión, la optimización en el marketing y la comunicación y la captación y mantenimiento de talento como valor esencial en su equipo humano. ¿Cómo se adaptarán los centros veterinarios asociados o independientes a este nuevo marco socioeconómico? Saberlo es solo cuestión de tiempo. Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos. Recuerda lo que decía Luis Pasteur: la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a Diario Veterinario. Y mientras tanto, no lo olvides, para estar informado visita www.diarioveterinario.com.